Introducción. ¿Qué es el tegumento? El tegumento o sistema tegumentario es uno de los sistemas orgánicos más extensos e importantes del cuerpo. No es solo la piel, sino que incluye todos sus anexos: pelo, uñas, glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas. Su nombre proviene del latín tegere, que significa cubrir o proteger. Función principal: actuar como la primera línea de defensa del cuerpo, protegiéndolo del medio ambiente externo, como por ejemplo patógenos, radiación UV, traumatismos o deshidratación. Antecedentes históricos. El estudio formal del tegumento es relativamente moderno, pero la observación de la piel tiene raíces muy antiguas. Antiguo Egipto y Mesopotamia, 3000 años antes de Cristo. Los primeros registros médicos ya describían y trataban afecciones de la piel, como por ejemplo úlceras, abscesos y lepra. Estos los trataban utilizando ungüentos y remedios herbales. Hipócrates, Grecia, 460-370 a.C., considerado el padre de la medicina, reconoció la importancia de la piel como indicador de la salud interna. Sus escritos describen varias lesiones cutáneas y clasifican las enfermedades. Galeno, segundo siglo después de Cristo. Aunque su enfoque se centró en la anatomía y la fisiología, sus trabajos sentaron las bases para entender la piel como un órgano con funciones específicas, no solo una cubierta. Edad Media. El estudio de la piel estuvo estancado, pero la observación clínica de enfermedades contagiosas como la viruela y la sarna mantuvo la atención en el órgano. Renacimiento, siglo XV a siglo XVII. Este resurgimiento del estudio fue vitalizado por figuras como Andreas Vesalio, permitiendo la primera descripción detallada y precisa de las capas de la piel, la epidermis y la dermis, a través de la disección. Línea de tiempo del estudio del tegumento: 3000 a.C. a 500 después de Cristo. Medicina egipcia y griega, primeras descripciones de las lesiones cutáneas. Hipócrates, 460-370 a.C., registra y clasifica enfermedades de la piel. Siglos XVII a XVIII. El término tegumento se crea, proveniendo del latín integumentum. Popularización. Se populariza su uso en la historia natural para referirse a las capas externas de los organismos. Siglo XIX. Consolidación del concepto. Los naturalistas describen las pieles, cáscaras y otras cubiertas de animales y plantas. Sin embargo, el concepto no se ha refinado del todo. Sin embargo, como no hay un concepto puntual, siendo este periodo un periodo de consolidación de lo que es el tegumento. Años 1970. Estudio ultramicroscópico en parásitos como lequistostomas, que son gusanos. Se describe por primera vez la estructura detallada del tegumento a nivel ultramicroscópico. 1980 a 2000. Técnicas moleculares se identifican como la composición proteica del tegumento en parásitos, su función como barrera protectora y su papel en interacciones con el huésped. Siglo XXI. Transcriptómica unicelular. Estudios más recientes utilizan esta técnica para entender la organización del tegumento en parásitos. Biología del desarrollo. Se estudian los patrones de morfogénesis en el tegumento. El tegumento, lo que comúnmente llamamos piel, ha pasado de ser un simple envoltorio a ser reconocido como un órgano sumamente complejo, dinámico y multifuncional. Su estudio, la dermatología, continuó evolucionando gracias a la genética y la microbiología, demostrando que la salud de nuestra cubierta es vital para nuestra salud integral. Desarrollo embrionario de las escamas. Las escamas surgen desde las primeras etapas del embrión, gracias a la interacción entre el ectodermo y el mesodermo, dos capas que coordinan la formación de su estructura. Representan una de las defensas más antiguas de los vertebrados, actuando como barrera protectora contra el ambiente y los depredadores. Con la evolución, su forma y composición se han ido ajustando a distintos hábitats, permitiendo que peces y reptiles sobrevivan en condiciones muy variadas. El surgimiento de las plumas. Las plumas tienen un origen evolutivo que se remonta a los dinosaurios. Estudios recientes, incluyendo la activación del gen Sonic Hedgehog en embriones de pollo, han demostrado que este tipo de señal genética puede generar estructuras similares
a las protoplumas ancestrales. Esta evidencia confirma una transición gradual desde formas primitivas hasta las plumas modernas. Hoy cumplen funciones esenciales como el vuelo, la termorregulación y la comunicación visual. Origen y desarrollo del pelo. El pelo aparece exclusivamente en los mamíferos y se forma cuando el ectodermo embrionario se invagina para crear el folículo piloso, donde se produce cada fibra capilar. Su desarrollo depende de señales celulares precisas que coordinen el crecimiento y la forma del pelo, además de proteger y conservar el calor. También cumplen funciones de camuflaje y en especies con vibrisas se convierte en un importante órgano sensorial. Bueno, vamos a adentrarnos en la comparación evolutiva y embrionaria de los tegumentos. A simple vista, las escamas, las plumas y el pelo parecen estructuras muy diferentes, con funciones distintas, y lo son. Pero lo que revela la biología del desarrollo es que detrás de esa diversidad hay una historia común, un origen compartido, que no se habla de cómo la evolución actúa moldeando estructuras a partir de un mismo plan genético. Como podemos ver, las escamas no son más que una armadura. Las escamas son estructuras laminares compuestas principalmente de queratinas. Las encontramos en peces y reptiles y su origen es térmico. Pero no solo una coraza. En peces, por ejemplo, las escamas ofrecen protección ante depredadores y reducen la fricción también en el agua. En reptiles ayudan a prevenir la pérdida de agua y son clave para la termorregulación. Su patrón se desarrolla relativamente que es simple comparado con la de la pluma y la de los pelos, pero comparten con ellos la base molecular. Las plumas, por su caso, que son complejidad y multifuncionalidad, son una de las estructuras tegumentarias más complejas que existen. Propias de las aves, están formadas por ramificaciones que permiten funciones tan variadas como el vuelo, el aislamiento térmico, el camuflaje y el cortejo. Por otro lado, el pelo, que es exclusividad solamente de los mamíferos, es un filamento de queratina que solo poseen los mamíferos. Su función principal es el aislamiento térmico, pero también cumple roles en la protección, la sensación táctil e incluso la comunicación. Al igual que las plumas, el pelo surge a partir de invaginación del ectodermo y depende de señales similares para su desarrollo. El hilo conector, origen común y mecanismo compartido. Bueno, en este punto, aunque estas estructuras son distintas, todo se origina a partir del ectodermo embrionario y comparte vías de señalización molecular conservadas a lo largo de la evolución. Una de las más importantes es la de Sonic Hedgehog, que podemos saber que regula la formación y el patrón de estas estructuras. Esto nos indica que en algún momento de la historia evolutiva existió un progenitor común con un tipo de estructuras tegumentarias primitivas que a lo luego se diversificó. Las diferencias evolutivas y adaptativas. Bueno, la evolución no es sobre solo lo que se mantiene, sino que también sobre lo que cambia. Aunque escamas, plumas y pelos comparten un origen común, sus patrones y desarrollos y sus funciones se han diversificado para adaptarse a nichos ecológicos específicos. Por ejemplo, las plumas se ramificaron para permitir el vuelo de las aves. El pelo se especializó para el aislamiento en los mamíferos y las escamas se mantuvieron como estructuras de protección en ambientes acuáticos y terrestres, como lo sabemos en los peces y en los reptiles. Bueno, podemos concluir en que el estudio comparativo del desarrollo embrionario de estas estructuras nos permite entender mejor los mecanismos evolutivos. Hoy, con técnicas como la genómica y la edición génica, estamos descubriendo cómo pequeños cambios en la regulación génica pueden dar lugares a grandes transformaciones morfológicas. Estos avances no solo enriquecen la biología evolutiva y del desarrollo, sino que también tienen aplicaciones prácticas como en las regeneraciones de tejidos o la ingeniería de biomateriales. Bueno, también queremos agradecer a la Universidad de Panamá y a la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas por su apoyo institucional y académico. También a nuestro profesor Persis y nuestros compañeros por la colaboración. Y bueno, muchas gracias por su atención y excelente tarde.